Bien, en este video vamos a recordar un poco lo que ya hemos hecho antes en clase, para lo cual vamos a recordar algunas de las herramientas que hemos usado. Entonces, primero, en Fire podemos abrir un nuevo documento donde, como ya les había comentado, aquí encontramos sus características en largo y ancho, ya sea en píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, cualquier unidad. Y aquí tenemos la resolución. Aquí está el modo de color en el cual podemos generar. Pero en este caso lo que voy a hacer es traerme los archivos EPS que ya se crearon en AutoCAD, que los tengo clasificados aquí de acuerdo a las capas que iba aislando el AutoCAD. Entonces voy a abrir la primera capa en Photoshop, que va a ser la capa de modos. Le voy a decir que sí, se abra con esas características, que son las características que yo coloqué en AutoCAD. Y esta primera capa que se ve acá, la voy a nombrar muros. Voy a poner una T para indicar que es el trazo. Bien, para poder ver lo que hay debajo, lo que voy a hacer es ayudarme con otra capa nueva, a la que voy a llamar fondo. Esta capa terminaré borrándola al final para que en Illustrator no aparezca. Entonces, con G o el botecito de pintura, este icono, voy a colorear para poder ver un fondo blanco. Y bajé esa capa al primer nivel. Ahora asegúrense que sea este icono, el del bote, y no el del degradado, porque no son efectos iguales. Entonces, este icono prende y apaga los objetos que están dentro de la capa. Lo que voy a hacer ahora es traer más de los EPS que ya había creado, por ejemplo, niveles, y lo voy a insertar aquí. La ventaja de usar EPS y no PDFs es que el EPS normalmente va a hacer esto, se va a situar en el mismo lugar con las mismas características que como fue creado. Ahora, en el momento que yo arrastré ese objeto aquí, lo que hice fue arrastrarlo y se va a colocar como un objeto inteligente. Para que se sitúe en la capa o en el espacio del papel, lo que voy a hacer es darle Enter. Pero se me creó un icono en este lado. Esto me indica que es un objeto inteligente. Voy a dar clic derecho y buscar la opción de rasterizar. Con eso lo que hice fue convertirlo en una capa. La diferencia entre un objeto inteligente y una capa es que tienen diferentes características de edición que vamos a ver más adelante. Ahora, si yo quisiera abrir otra de esas capas de otra forma, de una forma diferente, podría, por ejemplo, traerla de muebles y en lugar de arrastrarla aquí, la voy a arrastrar aquí, con las mismas características. Lo que sucedió es que se abrió un nuevo archivo y para poder traerlo tengo que arrastrar este hacia acá y situarlo, pero si se dan cuenta, lo tendría que situar yo manualmente. Entonces, para eso, la opción que les decía de los EPS es que solamente arrastren el archivo aquí, lo sitúen con un Enter y después conviertan el objeto inteligente a una capa. Bien, ya estando situados todos los objetos en las capas correspondientes, para no confundirme yo le voy a cambiar el nombre y les voy a incluir el prefijo T para indicar que son el trazo. Bien, lo que voy a hacer es que realmente yo puedo empezar a colorear en estas mismas capas. Pero si hago eso, corro el riesgo de que sí, en el momento de la edición podría eliminar las líneas. Entonces, por lo cual prefiero colorear en nuevas capas, pero basándome en el trazo que ya existe. ¿Cómo voy a hacer esto? Imaginemos que voy a empezar a trazar,
darle un color de relleno al área que ya conozco, que es como pasto. Entonces creo una nueva capa, la voy a nombrar como pasto, en este caso va a ser el material, y lo que voy a hacer es irme a la capa de niveles y con alguna herramienta de selección, como esta por ejemplo, rectángulo, lazo, o las herramientas de selección directa o de varita mágica, voy a seleccionar solamente el área donde voy a colocar pasto. En este caso me conviene la varita mágica y debo estar segura de que están encendidas estas pestañas para que suceda esto, es decir, que se ilumine o que se seleccione el área delimitada por líneas, incluso de otras capas. ¿Qué pasaría si yo le quito Sample All Layers y vuelvo a usar la varita mágica? Me está identificando esta zona perfectamente, está cerrada. Ahora voy a quitar todas las pestañas. Lo que está haciendo es que está identificando algunos elementos que no están contiguos, que están dentro de la capa, pero no me selecciona otros. Entonces tengo que estar segura que estén estas barritas seleccionadas. Entonces ahora sí le doy clic, se seleccionó esto, pero yo no quiero iluminarla en esta capa, porque como les decía, si quisiera borrar en algún momento, en el caso se puede iluminar dentro de esta capa, con cualquier color, ya sea de aquí, o de las muestras de color que tengo. Voy a usar un verde, con G, relleno. Ya tengo un color de relleno, pero ¿qué pasa si yo me equivoqué aquí y quiero borrarlo? Vean lo que va a suceder, estoy en la capa de niveles. Entonces con M, por ejemplo, utilizo este tipo de herramientas. Voy a abrir una ventana y voy a quitar esto, voy a dar suprimir. Y lo que hice fue no solamente eliminar el color, sino también eliminar las líneas que tenía antes. Y es lo que no quiero. Entonces lo que voy a hacer es me voy a regresar. Ya estoy en la selección. Ya que selecciona esto, me voy a ir a la capa de pasto. Y es en la capa de pasto donde voy a colocar el color. Ya rellené. Control D para deseleccionar. Y si yo apago la capa de pasto, allí encuentro la línea. Ahora voy a encender la capa y voy a borrar lo mismo que borré hace rato. Suprimir. Selecciono, suprimir, control D. Pero no estoy eliminando la línea porque esa línea pertenece a otra capa. Entonces, una vez que tenga esto, lo que voy a hacer es identificar otras áreas. Por ejemplo, quiero identificar toda esta área interior para colocarle un solo color. Me conviene en este caso apagar la capa de muebles para solo ver esta área interior y voy a usar otra vez la varita mágica, el Wizard, para dar un clic aquí y identificar todas estas zonas. Ahora, este lugar es sala comedor, pero yo no quiero que se coloree de ese mismo color esta zona que es como una alacena y área de servicio. Lo que voy a hacer es quitarle esa parte a la selección apoyándome de otra herramienta, que en este caso podría ser las de rectángulo o lazo poligonal. Voy a usar el rectángulo. Lo que estoy haciendo ahora es voy a dar clic a la tecla ALT y ven cómo aparece un signo de menos. Entonces el área que yo seleccione ahora se va a restar de esa selección hasta ahí donde viene la puerta. Si yo quisiera agregarle a la selección, lo que tendría que hacer es presionar Shift y este pedazo también está dentro de la selección, pero no lo quiero hacer, lo voy a quitar con Alt. Bien. Entonces ahora puedo colorear esta zona, pero no la quiero colorear en el área de pasto ni en el área de niveles. Lo que quiero hacer es una nueva capa que nombraré del material o el piso interior 1, alguna textura o color que yo identifique para esa área, o lo puedo también nombrar sala comedor. Digamos que voy a poner marrón, solo para señalarlo.
Y en mármol es donde yo voy a rellenar con una plasta de color. En este caso podría ser un color gris, un color terracota, eso ya lo verán ustedes con sus muestras de color, con los colores que elijan de acuerdo a una paleta. Bien, seleccioné este color y con G voy a rellenarlo, ya está relleno. Control D, deselecciono. Voy a hacer lo mismo con otras áreas, por lo cual voy a crear una nueva capa. Tal vez tengo algo de madera. Entonces, esta es una oficina y esta es una recámara. Entonces, estas dos áreas las quiero colorear con algo respecto a la madera. Lo que voy a hacer es seleccionar, y recuerden, tienen que estar encendidas estas, así. No todos estos espacios voy a querer que sean madera. Lo que voy a hacer es apoyarme con una de las herramientas de selección y la tecla Alt para quitar esos espacios a la selección. Entonces hago esto, quito a la selección y esto también lo voy a quitar de la selección. Ya tengo las dos zonas, este es un baño, entonces también esto lo voy a quitar de la selección, es decir, el interior del baño no tendría madera. Ya tengo las zonas en las que sí quiero que vaya ese tipo de piso. Voy a seleccionar otro color en la paleta de colores, el que yo quiera, de acuerdo a mis preferencias, o una paleta de colores que ya haya visto antes. Por ejemplo, este. Y lo voy a rellenar con ese color. Bien. Entonces, a los espacios que restan, lo que voy a hacer es colorarlos del mismo mármol, o el color que le di al mármol. Voy a seleccionar esto. Me voy a ir a la capa de mármol. Pero no es el color correcto. Selecciono el color correcto. Ok, ya tengo el mármol ahí. Tal vez este también es mármol. Aquí está la escalera. Lo que voy a hacer también, la voy a dibujar después, pero ahorita la voy a colorear con el mismo color de mármol. Y voy a hacer una tercera capa para exteriores o para piso exterior. Digamos donde está la cuchara. Entonces de la misma forma voy a seleccionar, elegir un color, después G y hacer esto. Voy a incluir esta zona, Wizard, doy clic, G, coloreo. Y voy a incluir esta zona también, Wizard, doy clic, G y coloreo, control D, deseleccionar. Bueno, ya tengo todas estas plastas de color indicadas, pero ahora necesito saber qué capas van arriba, qué capas van abajo, es decir, si yo paso los niveles un poco más arriba, lo que va a pasar es que tengo las plastas de color abajo y los niveles arriba y alcanzo a ver algunas delimitaciones del espacio. Bien, ahora lo que voy a hacer es encender los muebles que estaban arriba y los voy a colorear, ¿sí? Muy abajo. Lo que voy a hacer es pasar el mouse sin soltar el clic por todos los ojitos de las capas para apagar todo y voy a dejar solamente encendida los muebles y tal vez el fondo. Bien, ahora este objeto que está aquí en muebles realmente no sé si me sirva o no, tendría que verlo en contexto con otros, con las otras capas para ver si sí o si no. Lo mismo va a pasar con las barras. Depende de los muros que estén ahí colocados. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar con Wizard todo y estoy viendo que selecciona todo hacia afuera con Ctrl Shift y invierto la selección y entonces ya nada más tengo seleccionado las áreas de los objetos que estaban cerrados en este caso. Voy a crear una nueva capa donde voy a colocar el color de los muebles.
voy a colorear en esa capa y voy a seleccionar. Tal vez me guste este amarillo, pero no del todo, entonces hago esta gestión y lo modifico que obtenga mucho más blanco. Ok, y ahora lo que voy a hacer es darle este clic al color a todo lo que se, todas las áreas que estaban seleccionadas. De esta forma ya tengo los muebles. Estos no se seleccionaron porque tal vez las líneas no estaban cerradas, entonces debo encontrar otra forma de seleccionarlos. Si no los puedo seleccionar de alguna manera porque están cerradas, lo que tendría que hacer es probablemente usar el lazo y dar unos cuantos clics. Y entonces, en la capa correspondiente, colorearlos. Igual para estos. Control T para deseleccionar. En este caso estos no me aparecen. Recuerden que también hay que revisar la tolerancia cuando uso las herramientas de selección. Y si no, puedo usar esta herramienta, por ejemplo, sumarle a la selección cuantas veces sea necesario con Shift y rellenar esas áreas. Bueno, ya puedo encender todas las capas. Me voy a ir desde aquí sin soltar el clic hasta arriba. Ahí están todas. No veo las líneas de los muebles. Lo que sucede es que tendría que pasar la capa del trazo por encima de los muebles, de la capa del color. Y así simplemente ya tengo los colores por varios segmentos de capas. Lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa. Era la tolerancia en la que estaba incorrecta. Bien. Entonces voy agregando a mi selección las áreas de muros al que voy a querer rellenar. Y en la capa del relleno de muros voy a elegir un color posiblemente muy oscuro para rellenarlos. Ya rellené todos los muros que son de carga y ahora sí voy a encender las capas que apagué. Normalmente relleno primero los muros y después voy rellenando todos los demás espacios. Bien, entonces, pero en este momento este dibujo no tiene nada de tercera dimensión. Y bueno, si me acerco veo que sí está un poco baja la calidad, pero es porque lo imprimí en 72 dpi. Necesito haberlo impreso en otra calidad, como 150 o 300. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es darle sombra a los muros y a los muebles para empezar a levantar un poco la profundidad del dibujo. Recuerden, doble clic aquí para que me salgan los efectos. De clic en Drop Shadow. Manejo la opacidad y la distancia de esta sombra. Ingreso el color si quiero que sea gris la sombra. ¿Sí? Y con esto empiezo a dar ese sentido de tercera dimensión. Si quiero separar la sombra,
necesito hacer un paso más, separarla de capa. Pero ahora me voy a ir de nuevo a los muebles, doble clic, Drop Shadow, que voy a aplicarle la misma sombra. Con eso ya tienen un poquito más de volumetría. Si quiero separar la sombra de la capa, lo que tengo que hacer es dar clic derecho aquí y decirle que me cree una nueva capa. Le voy a decir que sí. En ese momento la sombra y los muebles están separados. Normalmente yo en este caso no las separo porque no me sirve tanto. Entonces les voy a dejar en la misma capa. Voy a pasar entonces en la misma capa. Bien. Ahora si yo quiero empezar a hacer este dibujo con otro tipo de texturas, más bien incluir la textura, lo que voy a hacer es gestionar esas texturas de una forma muy sencilla. Recuerden que las bajamos de la página Textures. Entonces, solo recordando cómo se incluyen las texturas, tengo unas aquí. Las voy a abrir como un archivo nuevo. Por ejemplo, este que dice graba, lo voy a abrir aquí, no en el dibujo, sino como una capa diferente, un dibujo diferente. Voy a ir a edición, definir patrón, cambiar el nombre si quiero y guardar. Ya la puedo cerrar, eso indica que yo ya lo guardé en una biblioteca. Entonces, ahora sí, me voy por ejemplo al piso exterior, doy doble clic y selecciono donde dice patrón o sobre patrón. Aquí busco el patrón que acabo de agregar, que es una grava. Aquí modifico su escala, incluso puedo modificar su opacidad si no quiero que se vea tan saturado de color. Y le doy OK para situarlo. OK, y se fue al color, al relleno de color que yo tenía antes, le agregué una textura. Voy a hacer lo mismo con la madera. Doble clic, Pattern Overlay. Recuerda que tengo que estar situado aquí. Voy a buscar una textura que sea de madera. Probablemente sea esa. Tal vez. Obviamente estas ya las vi con anterioridad. Voy a modificar su escala y le voy a dar OK. Voy a hacer lo mismo con el mármol. Y elijo una tipo de superficie. Voy a modificar su escala de acuerdo a la escala más o menos del dibujo y le voy a dar OK. Lo mismo puedo hacer con el pasto. Bien, entonces ya tengo un dibujo que tiene todos esos patrones definidos. Incluso yo podría colocar muebles que sean un poco más fotografías realistas, o puedo hacer las condiciones que quiera. Es decir, la calidad de la representación y el tipo de representación va a ser definido por las características que ustedes quieran mostrar y el tipo de cliente hacia donde se quieran enfocar. Pueden dejar solamente los rellenos de color o las pastas de color, o pueden colocar texturas, como en este caso. Y la combinación y el que se vea bien o no bien depende de los elementos que elijan y cómo los elijan, cómo los mezclan. Puedo dar un cambio de opacidad desde aquí. Y algo importante es que si yo quisiera quitar este efecto, lo único que tengo que hacer es quitar la pestaña. Entonces se apaga el efecto y regreso a la plasta de color que ya había elegido.
Pero si vuelvo a darle clic, regreso al efecto. ¿Qué pasa si yo decido cambiar el color de ese verde? Ya no quiero volver a rellenar. Puedo hacerlo desde aquí con el efecto Color Overlay. Y elijo el color que yo quiera. Es decir, a la plasta de color que ya teníamos se le está sumando, se le está sobreponiendo otro color, sin tener que volver a seleccionar ni volver a rellenar. Entonces ahora lo que haría sería colocar los árboles, colocar los autos y los autos en cualquier tipo de representación de acuerdo a la que estén haciendo. Obviamente podrían ser objetos que ustedes iluminaron o pintaron a mano, luego los escanearon, los recortaron en Photoshop y los van a pegar aquí, es decir, les quitaron del fondo y los van a sobreponer en este dibujo. Bueno, entonces, imagínense que ya terminamos este. Y lo único que tendré que hacer es tomar la capa de fondo, borrarla y terminar de guardar el archivo como un PSD, en este caso sería el nombre de la casa X, planta baja, y lo guardo en la ubicación que yo conozca. Bueno, este es el archivo que me voy a llevar a Illustrator para empezar a armar las láminas.